Para analizar la situación que se está presentando en Estados Unidos y que tiene ecos a nivel mundial, quiero hacer un análisis desde un punto de vista o desde el punto de vista de la comunidad afroamericana. Para esto recurro a un documental sobre o basado en un texto escrito por James Baldwin, un escritor estadounidense que vivió la época de la lucha por los derechos civiles. Él escribió sobre la historia de la raza negra en Estados Unidos y sobre la vida de sus tres grandes amigos que fueron asesinados por sus luchas y sus ideas. Esos personajes históricos de los que él habla son Medgar Evers, Martin Luther King Jr. y Malcolm X. De Martin Luther King se escuchó inicialmente en 1955, cuando se dio el boicot de los buses en Montgomery, frente al sistema de segregación que obligaba a las personas de raza negra a sentarse atrás en los buses, pero no solamente se hacía en los buses, sino que era en todos los lugares comunes, en los colegios, los hospitales, las bibliotecas, los restaurantes. Básicamente lo que sucedía allí era un sistema de segregación en el cual ante la ley supuestamente eran iguales, pero en realidad no en la práctica. Cuando se da el boicot de los buses en Montgomery es que una mujer, Rosa Parks, decide sentarse en la parte de adelante del bus, un lugar exclusivo para los blancos, y cuando le piden que se vaya hacia atrás a ocupar el lugar que está destinado para los negros, ella se niega a hacerlo y es arrestada. Producto de eso, entonces lo que se da es un boicot. Un boicot es una protesta pacífica, una toma de un lugar como medio de protesta. Ese concepto de ser iguales ante la ley no termina siendo nada más que una gran mentira. Luther King fue asesinado en el 68, Medgar fue asesinado en 1963 y Malcolm X fue asesinado en 1965. De las luchas de estos grandes hombres se gesta buena parte de los cimientos de la historia moderna de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, y son ellos los que inician los movimientos por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Y pues lamentablemente, y a pesar de sus luchas y a pesar de haber dado su vida para llegar hasta este punto, para lograr una igualdad, vemos que en la actualidad aún siguen existiendo grandes rezagos de esa segregación y de ese racismo que está más que todo inmerso dentro de la sociedad norteamericana, y que termina viéndose en los actos de la policía, el uso de la fuerza desmedida y esta gran reacción por parte de la población, que ya no importa un color de piel ni mucho menos, pero en la lucha hablo. En la lucha no importa el color de la piel ni los ideales, solamente está el hecho de unirse frente a la discriminación, frente al delito, frente a la injusticia. Eso es básicamente lo que se está dando en este momento en Estados Unidos y que está teniendo ecos en buena parte del mundo. Para eso tenemos que mirar un poco más cuál es la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Tendríamos que iniciar diciendo que los negros en Estados Unidos no se han reconocido ellos mismos como estadounidenses, porque saben perfectamente que fueron sacados de su madre África y traídos a este territorio hostil para ser esclavos de los blancos colonizadores y posteriormente de los blancos libertadores. Con la guerra civil
y el triunfo del norte en el siglo XIX, se logra la abolición de la esclavitud, pero no una solución al problema del racismo. Durante los siguientes años, o más específicamente durante el siguiente siglo, surgió la figura política y social de la segregación. Considerar al negro como a un ser carente de derechos y en consideraciones ya bastante extremas, considerarlo como un animal, no darle la categoría de ser humano, indigno de compartir el mismo espacio con los blancos. Recuerden esa idea de que el blanco es superior al resto de las razas. Tenían que ellos vivir lejos de los blancos, estudiar en lugares con poca capacidad y con una educación de muy mala calidad. Pero sobre todo tenían que aguantar los insultos por parte de los blancos, y más aún aguantar a personas mucho más radicales que los golpeaban y terminaban incluso asesinándolos solamente por placer, por el odio a la raza negra. Una violencia institucionalizada que permitía a un blanco asesinar a un negro y que no tuviera castigo por ello fue el escenario perfecto para el surgimiento de grupos radicales como el Ku Klux Klan, que incendiaban las casas de afroamericanos mientras dormían, los ahorcaban colgados en árboles a la vista de todos, los perseguían y básicamente pues generaba un terror profundo en las comunidades afroamericanas en este territorio, porque pues les dejaban señales, ¿no? O sea, la idea era tenerlos amedrentados y que ellos no fueran capaces de organizarse o hacer algo. Es solo hasta los años 60 del siglo XX, hasta el 1960, 65 y finales, en donde se empieza a generar un movimiento de lucha por los derechos civiles. Es solo en este momento que se empiezan a escuchar las voces que piden igualdad y respeto por sus derechos, las voces de los hombres de los que se habla en este documental. Este documental se llama I'm Not Your Negro, que se define como no soy tu negro, ya que la palabra negro siempre se ha utilizado con una connotación netamente racista en los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, es una reivindicación del color de la piel y de los derechos de la comunidad afroamericana. Por ejemplo, de los personajes de los que se habla en este documental, hay que aclarar que las ideas de Martin Luther King Jr. y de Malcolm X eran totalmente diferentes, pensaban totalmente diferente frente a la situación. Mientras que Martin Luther King era un pastor de iglesia cristiana y era un convencido de la resistencia pacífica, tomaba como referencia las luchas en la India a manos de Gandhi, mientras que por otro lado Malcolm no creía que se debiera poner la otra mejilla. Él se convirtió al Islam, entonces no tenía nada que ver con el cristianismo, detestaba el cristianismo porque era otro medio más de segregación, y él reclamaba los derechos de las personas afroamericanas sin justificar al victimario, nunca tratando de justificar ni diciendo que los blancos cometían estos delitos por alguna razón en particular, sino que sabía perfectamente que lo hacían por puro y físico odio a su pueblo, ¿no? No tenía miedo de mostrar la peor cara de los blancos y su comportamiento violento. En este documental, recordemos, I Am Not Your Negro, se cruzan las historias tanto de su autor como de los tres hombres que se han mencionado con anterioridad, y de esta forma se teje también la historia de los Estados Unidos. Es una denuncia de la vida
que han tenido que llevar la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Es una reflexión frente al odio que se puede sentir hacia el otro, hacia el diferente. Y lamentablemente en Estados Unidos siempre se ha necesitado de la figura del otro para justificar sus acciones. Inicialmente los afroamericanos, los indios nativos, luego en los años 60 los vietnamitas, los cubanos en la época de la Guerra Fría, los árabes, más recientemente con el atentado a las Torres Gemelas, etc. Siempre tiene la necesidad de buscar a un enemigo a quien hay que vencer, y inicialmente, incluso hasta nuestros días, lamentablemente uno de esos enemigos a vencer es interno y hace parte de su propia nación, de su propio territorio. Y esa idea del racismo sigue estando bastante presente, por eso estamos atravesando por lo que estamos atravesando. En nuestro territorio, en Colombia, también se ha dado un problema muy serio frente al racismo, solo que la gran diferencia que tenemos con los Estados Unidos es que allá ese racismo es institucionalizado. Desde el propio Estado se ha fomentado y se ha permitido que eso suceda, mientras que ellos siguen luchando y siguen mostrando su voz de inconformidad frente a lo que está sucediendo. Han logrado muchos avances en torno a sus derechos, pero aún sigue faltando. Eso es la reflexión que quiero plantear para el día de hoy.